Hola, bienvenidos. Bueno, lo prometido. Muchas gracias por participar, los que participaron en este juego. Me puse mis areticos, fueron los que ganaron, y este color que fue el número 2. Aquí tengo, más o menos en una servilleta fui anotando cómo me iban diciendo. Debajo, donde puse por 2, es que alguien me dijo que ella y su mamá eligieron este color, que era el número 2. Así que ese usé y me puse un color de labios que va bastante natural. Y los areticos también ganaron eso. ¿Ven? Las florecitas fueron 3 contra 2. Parece que las florecitas, quizás no sé si fue por la blusa, ¿verdad? O porque era blanca o porque están alegres, pero es el gusto de las personas. A casi todo el mundo le gustó este color. Pero lo que voy a hacer es que cuando me vaya pintando las uñas, después de este me voy a ir poniendo esos mismos que estaban en mis manos, porque hubieron otros que me dijeron color oscuro, otra me dijo que quizás el azulito también, que me atreviera. Los oscuros también me gustan, a mí me gustan todos los colores. El azulito es el que más me hace pensar, no porque no me guste el color azul, me gusta mucho, pero para las uñas lo veo, no sé, me siento un poquito rara, aunque sí me lo he puesto antes. Anyways, entonces les quería contar, no sé si ya saben que yo les he dicho en el canal de la comida que yo nací en Pinar del Río. Desde que yo tengo uso de razón, mis recuerdos más tempranos fueron desde muy chiquita. Tengo muy buena memoria sobre mi infancia. Recuerdo el lugar donde vivía, mi familia. Desgraciadamente no conocí a mi abuelo, pero sí a mi abuela, por parte de mi mamá. Por parte de mi papá los conocí a los dos, pero yo siempre fui más cerquita de la familia de mi mamá. No viví con mi papá, no me crié con mi papá. Como a los... Tendría que decirles, es que uno no puede hablar de la vida de uno sin hablar de los abuelos. Esto es el primer día que lo hago y después les seguiré contando cosas que quizás los hagan recordar cosas que tienen que ver con ustedes, con sus familias o algo así. Ojalá. Mis abuelos se conocieron en La Habana, aunque eran de Pinar del Río, porque mi abuela trabajaba sirviendo en una casa de personas de dinero y mi abuelo visitaba esa casa, él era militar, eso cuando Batista, y le dejaron, le dejaron sus padres una finca en Pinar del Río, y entonces bueno, ya después él regresó con mi abuela y allá tuvieron a sus hijos, que fueron a sus hijas, que fueron mi mamá y mi tía, o mi tía y mi mamá, pero también mi tío, porque era hijo de mi abuelo, ya él lo tenía de un matrimonio anterior y mi abuela lo terminó de criar. Ha sido una historia muy bonita, de gente muy buena y trabajadora. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, fue que murió mi abuelo, estaba enfermito y entonces falleció. Lástima que no conocía a mi abuelo. Según me cuentan, era un hombre muy trabajador, muy serio y muy buena persona. Y mi abuela era muy alegre, cómica, tenía muy buen carácter y todo el mundo la quería porque ella era así. Jamás se ponía brava con nadie, a no ser que fuera algo muy grave, que se metieran con su familia o algo así, pero mi abuela era muy agradable. Ellos tuvieron que trabajar mucho en la finca porque una finca, imagínense, con animales y
tanta tierra que cuidar, tantos animales, tanta cosa. Cuando mi abuelo murió, mi abuela se quedó trabajando como si fuera un hombre. Yo recuerdo desde que estaba chiquita, yo la veía trabajando como si fuera un hombre. Mi abuela, tremenda mujer, muy fuerte. Pero mis recuerdos empiezan desde más temprano. Yo creo que lo que yo recuerdo estando lo más pequeñita que yo puedo recordar fue una vez que yo estaba como en una cuna y yo agarré unos pomitos que tenía mi mamá de adorno que estaban cerca y se me cayó uno y se rompió. Esas son las cosas así como relámpagos que recuerdan los niños o que recuerda uno de la niñez, porque no puede uno recordar todo alrededor de eso porque estaba muy pequeña. Y recuerdo que el día en que mi mamá y mi papá se separaron, que fue cuando mi papá se fue de la casa, yo tendría que tener como un año, según me dice mi mamá, como un año. Cuando yo le conté a mi mamá que yo recordaba eso, mi mamá pensó que yo estaba muy chiquita para poder recordar eso, pero yo lo recuerdo. Son cosas que marcan la vida de uno y por eso los niños lo recuerdan. Pero bueno, de mi papá les seguiré contando. Mi papá, yo lo quise mucho, pero sí era un hombre muy mujeriego y muy buena persona también. La gente, todo el que lo conocía, lo quería mucho. Pero fíjense que hay personas que nacen con esa cosa de que no van a tener nunca una figura paterna al lado. Yo no conocí a mi abuelo. Murió mi papá después cuando yo tenía 15 años. Y después que vinimos para este país, yo tenía 25. Y al muy poquito tiempo vino mi padrastro, que fue como otro padre para mí. Muy bueno, muy bueno. Todos nosotros lo quisimos mucho. Él fue muy bueno. Y él murió también después que vino para acá. Así que no nos ha tocado a mí ni a mis hermanos. Mis hermanos sí conocieron a abuelo, pero estaban muy chiquitos también. Pero no nos tocó compartir con un padre. No nos tocó. La madre que tenemos la admiro mucho porque cuando nosotros nacimos, nosotros vivíamos en un lugar en Pinar del Río. No era tan para allá lejos, era cerquita de San Cristóbal, pero no era en el mismo San Cristóbal, era en un pueblecito más pequeño. Y bueno, en Cuba ustedes saben que todo es lejos. Y entonces mi abuelo tenía la casa con mi abuela y detrás él tenía una casita que era como si fuera un almacén y él se la vació y se la preparó a mi mamá para que viviera ahí porque ya mi mamá iba a tener hijos y esto y lo otro. Entonces era una casa de guano, el techo lo tenía de guano, era una casita chiquita, era una casa, yo quisiera viajar en el tiempo y encontrarnos ahí, no para vivir porque pasamos trabajo, pero quisiera vernos a mi mamá y a mis hermanos y a mí ahí en ese lugar. Yo sé que mi mamá ahora dirá sola, vaya, pero vivimos cosas importantes, vivimos cosas que recordamos, que forman parte de lo que nosotros somos. Pero sí, todo ese trabajo me hace admirar y respetar mucho a mi mamá, porque ella estaba sola y éramos 4. Yo era la más chiquita. Ella estaba sola y siempre trabajó y mi abuela nos cuidaba, mi abuela estaba enfrente. Íbamos por un caminito para la casa de mi abuela. No es que fuera lejos, es que eso era como el patio de la casa de mi abuela, pero no el patio ahí mismo pegado a la casa, sino que era un poquito más para atrás. Detrás de la casa de mi mamá no había nada. Era una arboleda, una cosa solitaria, solitaria.
Y no fue fácil, no fue fácil. Yo pienso ahora que yo quizás no pudiera vivir en un lugar así con 4 niños. Claro, si uno tiene que hacerlo, lo hace, pero admiro mucho a mi mamá por eso. Allí nosotros nos parábamos en el portalito y gritábamos y se oía el eco. No es que estuviera entre las montañas ni nada, pero sí hay montañas en San Cristóbal, hay unas montañas, no sé, en el mismo Santa Cruz, por el otro lado, por Aspiro, los que pueden ser de por allá, si hay alguien que vea este video, sabrá lo que le estoy diciendo, o no recuerdo si habían otras montañas más cerca, pero a la vista, yo no recuerdo haber visto ninguna montaña, pero sí había eco. Cuando gritábamos una palabra, había eco. Entonces, habían árboles y árboles y era solitario. Entonces, de ahí vinimos nosotros. Pasó mucho trabajo mi mamá por la soledad y porque era peligroso también, aunque no estaban las cosas como están hoy, era peligroso. Mi mamá se tenía que enfrentar lo mismo a como decíamos en Cuba, un majá, que a cualquier cosa. Habían perros en la casa y todo, pero que eran de mi prima Elena, siempre tenía perros. Y bueno, ellos andaban sueltos y cuidaban un poco también. Pero de ahí vengo y por eso no me impresionan las cosas materiales. No es que no me gustan, no es que no creo que haya que luchar. Es decir, creo que hay que luchar por las cosas porque le da a uno estabilidad, tranquilidad, ¿no? Son importantes también, pero creo más en las risas, en la conversación con amistades, con la familia, con que todos estemos bien y estemos contentos, nos llevemos bien. Puedo tener algo, me gusta tener cosas, pero no tiene que ser lo mejor. Y creo que tiene que ver muy bien con la relación esa de dónde vengo y quiénes somos. Entonces, pues les seguiré contando más cositas porque vivimos mucho, todos vivimos mucho, en la vida hay mucho que contar y espero que sigan conectados para mañana otra historia que me venga a la mente de ese tiempo en el que recuerdo las flores, la mata de limón, el árbol que había enfrente de mi casa y todo lo demás, la tinaja, porque no teníamos refrigerador. Así que los espero mañana. Gracias por participar en el jueguito. Me gustó, me alegró ver que participaran. Es un entretenimiento y siempre nos viene bien. Así que los quiero mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego.